En nombre de Dios de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 3 se pone a disposición de las y los señores parlamentarios. El abogado secretario, don Patricio, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el cual excusan a la señora ministra del Interior no asistir por compromisos previamente agendados. Asisten en su representación los asesores María de los Ángeles Fernández y Alejandro Urquiza. También se ha confirmado la asistencia en forma telemática a la sesión de hoy del señor Francisco Bedecarratz, abogado, profesor de la Universidad Autónoma de Chile, doctor en Derecho, señor Leonardo Moreno, también abogado asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, la señora Francisca Eulufi, abogada de la Defensoría Penal Pública, el señor Felipe Abbott, académico del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, director del Centro de Derechos Humanos, el señor John Griffiths, jefe de investigación de Athena Lab. En representación del señor Carlos Mora, defensor nacional, que se encuentra en labores propias de su cargo, asisten el señor Leonardo Moreno, abogado asesor legislativo, y la señora Francisca Eulufi, como indicado anteriormente. Se han excusado en el día de hoy por temas académicos y laborales en el extranjero el señor Pablo Urquiza. Correo electrónico de la señora Gabriela Tormo, asistente de representación regional ACNUD, confirma la asistencia en forma presencial de la señora Paola Berruti, oficial a cargo de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el señor Felipe González, oficial nacional de Derechos Humanos. Finalmente, señor presidente, y sobre esto habría que pronunciarse, hay una solicitud de la Corporación Humanas para exponer ante la Comisión Unida de Constitución y de Seguridad Ciudadana sobre el proyecto de ley que está en tabla en esta oportunidad, señor presidente. La Corporación Humana solicita ser escuchada también. Muchas gracias, señor secretario. Damos por terminada la cuenta y solicito a la comisión. Disculpe la interrupción. A Sí, usted y a don Patricio. ¿Hay un reemplazo? No sé si se alcanzó a dar cuenta. No, ¿de quién es? Sí, lo voy a pasar a proyectar para perfecto. que tengamos. Bien, incorporamos a la cuenta el reemplazo del diputado señor Luis Sánchez por el diputado señor Juan Irarrázaval. Entonces ahí estaríamos Muy bien. con todos, señor presidente. Entonces, terminada la cuenta, voy a solicitar a la comisión el acuerdo para poder invitar a exponer a la Corporación Humanas, tal como ha planteado don Patricio. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Muchas gracias. Esta sesión número 4 tiene por objeto, ¿alguien tiene algún punto vario o sobre la cuenta? ¿Alguna observación? Diputada Navellán. Disculpe. Gracias, presidente. Me gustaría que le hicieran llegar a la ministra del Interior por su intermedio un mensaje diciéndole que su presencia es importante acá, que si puede traer asesores, fantástico, pero su presencia como ministra del Interior es importante aquí. No puede seguir diciendo que tiene agendas previas porque ella sabe que los días miércoles a esta hora sesionamos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Hecho el punto, ¿alguna otra solicitud sobre la cuenta? Puntos varios. No habiendo puntos varios, esta sesión número 4 tiene por objeto continuar la discusión en general del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala conforme al boletín número 15.805-07, que está calificado con urgencia simple. Se ha invitado a exponer sobre este proyecto al abogado y académico señor Francisco Bedecarratz Scholz, al representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para América del Sur, señor Jan Yarab, al defensor nacional, señor Carlos Mora, al abogado y académico señor Felipe Abbott Matus y al abogado señor Pablo Urquiza Muñoz. Y además al jefe de investigación de Athena Lab, señor John Griffiths. Las excusas se dieron debidamente en la cuenta. Y vamos a iniciar entonces las exposiciones, tal como lo acordamos en la sesión anterior, al invitado por el diputado Diego Chalper, don Francisco Bedecarratz Scholz. ¿No está presente? Sí, está telemáticamente. Que nos acompaña telemáticamente. Don Francisco es abogado, doctor en Derecho, académico e investigador de la Universidad Autónoma
Y yo le quiero ofrecer la palabra a don Francisco por 10 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Lo saludo muy cordialmente a usted y por su intermedio a las señoras y señores diputadas y diputados presentes en la sesión. Con el permiso de los presentes voy a compartir una presentación muy breve y intentaré al máximo ceñirme a los tiempos que me han indicado. Se me ha solicitado realizar una exposición respecto al proyecto de ley sobre normas generales sobre el uso de la fuerza, boletín 15-805-07, actualmente en discusión en general. Con este objeto realizaré una reflexión relativa a los aspectos fundamentales para luego abordar algunos puntos críticos que, a juicio de quien expone, es indispensable subsanar durante la discusión legislativa. Primeramente, en relación con la apreciación general, las policías y demás funcionarios encargados de mantener el orden y la seguridad pública están reguladas por un conjunto de normas y reglas de naturaleza administrativa que establecen las facultades y prohibiciones a las cuales deben someterse durante el ejercicio de dichas funciones. La hipótesis de intervención de tales organismos deben estar necesariamente reguladas a través de una ley. En este contexto, las reglas del uso de la fuerza satisfacen una importante necesidad en un Estado de Derecho, pues permiten cumplir con el mandato constitucional de legalidad, resguardar de mejor forma los derechos fundamentales de los ciudadanos y conferir un marco normativo que garantice la seguridad jurídica para todos los involucrados. El proyecto de ley propone cumplir con lo anterior mediante un sistema compuesto de principios en su artículo 3, deberes en su artículo 6, y un esquema de uso continuado de la fuerza de acuerdo con el grado de resistencia y o agresión en sus artículos 7 y 8. Si bien en el planteamiento general el proyecto de ley posee una aptitud general para satisfacer los objetivos anteriormente enumerados, en su forma actual no ofrece una base adecuada para regular con la intensidad que se requiere la materia, ni es tampoco idóneo para otorgar seguridad jurídica a los habitantes de la República a causa de 3 problemas estructurales que a continuación paso a exponer. En primer lugar, en relación con los principios contemplados en el artículo 3, el proyecto de ley enumera los de legalidad, necesidad, proporcionalidad, reposabilidad y racionalidad. Si bien podemos estar de acuerdo con que estos principios son relevantes en el contexto del uso racional de la fuerza por parte de organismos estatales, la enumeración es deficitaria. Por una parte, incurre en una tautología al contemplar principios tales como el de legalidad, que ya está implícito en la naturaleza misma del proyecto de ley, mientras que por otra superflua, como ocurre con el principio de responsabilidad, debido a que este ya está contemplado en normas de derecho público de mayor o igual jerarquía que la ley que se propone. El principio central, es decir, angular, que debe regir la aplicación de la fuerza por parte de organismos estatales, es el de proporcionalidad, que constituye el estándar, en derecho comparado también, para evaluar la adecuación de los medios coactivos empleados por los organismos estatales y el fin legítimo perseguido por estos. Sin embargo, se sugiere, a juicio de quien está exponiendo, revisar la redacción del principio contenida en el proyecto de ley. En su forma actual, debe ser apreciado desde una doble perspectiva. El uso de la fuerza, dice el artículo 3, el número 3, estoy parafraseando, debe ser proporcionado en relación con el fin legítimo que se persigue, pero además en relación con la resistencia o agresión a la cual se enfrenta el funcionario. En este sentido, según el proyecto, la fuerza a ejercer en un caso concreto deberá ponderarse según 2 variables distintas, las que deberán apreciarse de modo simultáneo. Esto genera, o tiene el potencial de generar, 2 problemas. Por una parte, puede implicar una imposibilidad para los funcionarios, en el caso concreto, de ponderar ex ante el grado de fuerza a ejercer frente a una situación determinada. Pero también, ex post, podría motivar decisiones contradictorias durante su juzgamiento por los tribunales de justicia, puesto que ambos principios, el fin legítimo perseguido y el grado de resistencia al cual se enfrenta el funcionario, poseen distintas correlaciones que van variando caso a caso, y esto puede implicar decisiones que no conversan entre un tribunal y otro, así afectando la igualdad y la seguridad jurídica. El segundo problema, a mi juicio, uno de los más importantes, radica en un déficit de legalidad.
El proyecto de ley propone regular legalmente la hipótesis del uso de la fuerza por parte de funcionarios, lo cual, recordemos, constituye un mandato constitucional en virtud del artículo 19, número 26. Las acciones de los funcionarios de policía constituyen afectaciones de derechos fundamentales, la libertad, la seguridad, etc. Por lo tanto, en virtud del artículo 19, número 26, se establece una reserva legal al respecto. Sin embargo, el proyecto de ley incumple esta promesa y requerimiento constitucional al delegar numerosas materias al ámbito reglamentario. Por ejemplo, el artículo 10 delega en el presidente de la República, a través del Ministerio del Interior respectivo, la concreción de los principios y deberes a nivel de instrucciones detalladas. Con todo, la especificación que realiza el proyecto de ley es de alto nivel y, a juicio de quien expone, no alcanza a dotar de un contenido legal mínimo a los principios ni regular hipótesis de relevante aplicación práctica. Sobre este aspecto me voy a referir en detalle en el punto siguiente. Ello expone a materias de alta sensibilidad para los derechos fundamentales a los criterios particulares del gobierno de turno, lo cual es, por muy legítimos que sean, considerando la regular alternancia en el poder que se está experimentando en nuestro país, implicará cuerpos infralegales fuertemente influenciados por los vaivenes políticos respectivos. En este sentido, es claramente preferible que dichas reglas queden concretizadas con detalle adecuado en sede legislativa, con el fin de consensuar, en el marco del diálogo democrático, estándares respetuosos de la normativa internacional vigente y legitimados por la intervención de todas las fuerzas políticas nacionales. El tercer problema, estrechamente vinculado con el anterior, es la inespecificidad del proyecto de ley. Si bien ofrece una regulación en fundamental, voy a pasar, me quedé en la diapositiva anterior, perdón. Omite regular hipótesis extremadamente relevantes y de ocurrencia cotidiana en la sociedad actual. Por ejemplo, no se contempla un capítulo aparte relativo a las reglas para el uso de armas de fuego por funcionarios, las cuales tienen un carácter distinto frente a otro tipo de instrumentos coactivos, a raíz del potencial de daño y afectación de terceros que implica el disparo de una pistola o de una escopeta. Por ejemplo, en ordenamientos jurídicos comparados, este aspecto se encuentra regulado en capítulos aparte, lo cual otorga una debida especificidad que en este contexto es relevante. Otro ejemplo constituye la ausencia de reglas relacionadas con el uso de dispositivos de movilización, tales como esposas o grilletes, lo cual debiera ser precisado por esta ley en razón de ser una materia contenciosa y objeto de recursos judiciales en nuestro país. Por ejemplo, las reglas mínimas para el tratamiento de recluso, también conocidas como las reglas de Mandela, establecen en su artículo 47 principios y criterios relevantes a tener en cuenta en la materia. En otros casos, el proyecto de ley es insuficiente o delega la materia completa al reglamento. Ello ocurre, por ejemplo, en lo relativo al uso de la fuerza contra personas situadas en una multitud, donde el artículo 6, número 4, que establece el principio de evitar daños colaterales, es insuficiente al efecto, demasiado general en la materia. O bien el uso de la fuerza contra menores de 14 años, materia que el artículo 13 relega en su totalidad casi a un reglamento. Otra omisión importante es el uso de la fuerza en contra de vehículos, que no está contemplado en el proyecto, lo cual deja sin regulación específica casos tales como el uso de automóviles a alta velocidad, como el vehículo de escape, y que ponen en peligro un número indeterminado de personas situadas en la acera. Tales materias, por su naturaleza e incidencia práctica, debieran ser reguladas por esta ley, con el fin de asegurar el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos vigentes. Por último, cabe realizar una prevención relativa al efecto que podría tener este proyecto de ley respecto de otro tipo de normativas recientemente aprobadas por el Congreso y vigentes. Me refiero aquí a la legítima defensa. Se ha sostenido recurrentemente en el debate público y además en una sesión anterior de las presentes Comisiones Unidas que este proyecto vendría a incidir y dotar de contenido en la regulación de la legítima defensa, más concretamente en lo referente al criterio de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler una agresión ilegítima. Dicho postulado es, a mi juicio, incorrecto. Si bien en la doctrina extranjera ha sido una materia controvertida la aplicabilidad de las causales de justificación generales a las autoridades, en especial a las policías, frente a agresiones de particulares, la reciente modificación del artículo 10, número 6 del Código Penal, por ley 21.560, saldó la discusión en nuestro país con una afirmativa categórica. Las causales generales de justificación previstas en el Código Penal sí son aplicables también a funcionarios policiales por disposición expresa. Teniendo presente lo anterior, los funcionarios policiales pueden acogerse a normativa de legítima defensa, al igual como los particulares lo harían, pero en caso de verse expuesto a una agresión ilegítima, en los criterios que establece la misma norma.
Ello implica que, en materia de agresiones que pongan en peligro la vida o integridad corporal de los funcionarios, prima la regulación del artículo 10, número 4 y siguientes, que establecen un estándar de reacción defensiva racionalmente necesaria y que es fundamentalmente distinto a las reglas del uso de la fuerza que aquí se están proponiendo. Expresado en otras palabras, el contenido de la legítima defensa a la cual puede acogerse un funcionario policial está determinado por la ley penal, no por las reglas del uso de la fuerza, siéndoles aplicable todo el desarrollo doctrinario y jurisprudencial desplegado en los últimos 150 años de vigencia de nuestro Código Penal, referido a la agresión ilegítima, por una parte, por cierto, pero también a la necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla. Recordando las palabras del profesor Enrique Curí, si bien es posible exigir de la policía que actúe con más serenidad y pericia frente a los peligros más frecuentes en el ejercicio de sus funciones, no puede reclamársele el sacrificio de bienes jurídicos tan preciados como la vida e integridad corporal, pues tal cosa excede los límites de lo exigible jurídicamente por un Estado democrático del derecho. Eso sería por mi parte, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Bedicarratz, por su exposición. Se ofrece la palabra. Oiga, yo particularmente disiento en el nivel, pero lo veremos en la discusión, de especificidad de la norma, porque un detalle de este tipo de normativa podría tener un articulado casi ilimitado, y lo otro, en mi opinión, solo en mi opinión, a lo cual usted alude, respecto de la legítima defensa privilegiada, yo, a mi entender, los funcionarios policiales también debieran estar adscritos a las mismas reglas de uso de la fuerza, máxime, como dice el propio profesor Curí. Si efectivamente están preparados, si son profesionales para desarrollarlo, bueno, también se le tiene que aplicar esa normativa, y yo espero que dentro del articulado existe una remisión clara y concreta a ese respecto. Agradecer mucho, profesor Bedicarratz, su exposición. A continuación, le voy a ofrecer la palabra a la señora Paula Berruti, invitada por la diputada Plasencia. Por favor, Paula, que es oficial a cargo de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también al señor que lo acompaña, Felipe González Hernández. Muy bienvenido, don Felipe, de la Oficina Nacional de Derechos Humanos, también, si quiere acompañarnos, para que la Paula no se sienta tan solita, no hay ningún problema. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Hay diputados que están telemáticamente también asistiendo a esta sesión, y le ofrezco la palabra a Paula por 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes y a los que nos acompañan de manera virtual. Y bueno, con la venia del presidente de esta Comisión Unida, honorable diputado Raúl Leiva, quisiera en primer lugar agradecer la invitación cursada al representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Jan Yarab, quien por motivos de fuerza mayor no ha podido acompañarles en esta instancia y me ha pedido asumir su representación en esta sesión sobre el proyecto de ley que regula el uso de la fuerza. Saludo también a todos los diputados y diputadas presentes y a quienes nos acompañan. Me gustaría señalar que nuestra oficina regional tiene como mandato la observación del ejercicio de todos los derechos humanos en 6 países de la región, a saber, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Al iniciar mi presentación, quisiera también precisar que Chile ha ratificado todos los principales tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas y, por tanto, se ha comprometido a cumplir con todas las obligaciones que dimanan de estos instrumentos, respetando los derechos en ellos reconocidos con base en los principios de igualdad y no discriminación. Y realizo esta mención porque si se discute un proyecto de ley sobre uso de la fuerza, es necesario tener presente que las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en tanto agentes del Estado, también se encuentran obligados a cumplir con el contenido de esos tratados internacionales. Los Estados han investido a sus fuerzas de seguridad a nivel constitucional, legal y reglamentario, del mandato exclusivo para hacer uso de la fuerza legítima. Considerando que las fuerzas de seguridad son las únicas detentadoras de esta función en la sociedad y que su empleo significa, por lo menos, la restricción o suspensión del ejercicio de algún derecho humano, es necesario que los Estados, al regular el empleo de la fuerza, lo hagan bajo los estándares internacionales pertinentes.
La regulación del uso de la fuerza, cuando se encuentra en armonía con los estándares internacionales, permite a los agentes de orden y seguridad que han actuado en armonía con lo dispuesto por esta regulación tener la certeza que están cumpliendo su labor respetando los derechos humanos y, por tanto, tienen la certeza que su actuar se encontrará resguardado no solo por el ordenamiento jurídico nacional, sino también por el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es indispensable contar con una ley que regule el uso de la fuerza. El proyecto de ley que hoy nos convoca es un importante primer paso. Chile podría convertirse en el tercer país de la región en contar con una regulación de uso de la fuerza con jerarquía de ley, junto con Ecuador y Perú. La oficina saluda que la iniciativa legislativa que hoy se discute releve la importancia de contar con esta regulación y que reconozca los tratados internacionales de derechos humanos. También saludamos el reconocimiento a los principales instrumentos internacionales que regulan el empleo de la fuerza de Naciones Unidas. En esta instancia, la Oficina Regional quisiera ofrecer algunas consideraciones sobre criterios, sobre ciertos aspectos del proyecto de ley que deberían ser cotejados a la luz de los estándares internacionales y pondremos a disposición de esta comisión un análisis más detallado para su revisión. Primeramente, me gustaría referirme a la necesidad de contar con una legislación que dé solidez al principio de rendición de cuentas. Es prudente recordar que los Estados tienen la obligación de velar porque el personal de las fuerzas del orden rindan cuentas de sus actos, incluida toda decisión u omisión de utilizar la fuerza. Esta obligación surge como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones generales de respeto, protección y garantía que los Estados han asumido al ratificar tratados internacionales de derechos humanos. Los estándares internacionales han desarrollado el principio de rendición de cuentas, estableciendo que la responsabilidad individual, como es tratada en este proyecto de ley, es tan solo una de las dimensiones de este principio. Para garantizar la eficacia de la rendición de cuentas, los Estados y sus organismos encargados de hacer cumplir la ley, además de investigar la responsabilidad individual o institucional, deben establecer mecanismos internos de rendición de cuentas suficientemente transparentes y eficaces. Pero además deberían existir órganos de supervisión externa dotados de recursos suficientes para cumplir la labor. Los principios básicos de usos de la fuerza señalan que los Estados deberían establecer procedimientos eficaces de presentación de informes y recursos de reclamación a los funcionarios superiores para tratar los casos en los que se haya producido un posible uso de la fuerza ilegítimo, excesivo o arbitrario. Al mismo tiempo, la transparencia institucional y el acceso a la información por parte de la ciudadanía también es una de las dimensiones que permiten garantizar la rendición de cuentas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Es importante que en este proyecto de ley se establezca con claridad el principio de rendición de cuentas y cuáles son los principales mecanismos que garantizan su concreción, toda vez que este principio, además, es pilar fundamental de las garantías de no repetición. Igualmente importante es que la ley reconozca que la cadena de mando también puede ser responsable del actuar de los funcionarios cuando, sabiendo o debiendo saber, no adoptaron las medidas pertinentes para evitar que el uso indebido de la fuerza se produjese. La rendición de cuentas es una consecuencia natural del monopolio exclusivo del uso de la fuerza por parte del Estado y sus agentes y no se satisface únicamente con la determinación de la responsabilidad penal individual de un agente estatal. En segundo lugar, una preocupación que quisiéramos mencionar a esta comisión es la disposición que habilita el empleo de la fuerza letal para impedir la fuga de una persona. Solicitamos a esta comisión que considere explicitar en esta hipótesis de la persona que huye que la única circunstancia que habilita este tipo de fuerza en estos casos es que la huida de la persona represente un peligro para la vida de otra persona. El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 36, señaló expresamente que no se puede utilizar la fuerza potencialmente letal, por ejemplo, para impedir la fuga de un presunto delincuente o de un preso que no suponga una grave amenaza e inminente para la vida o la integridad física de otras personas. Mientras que los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre reunión pacífica y ejecuciones extrajudiciales señalaron que no se podrá matar a un ladrón que está huyendo y que no supone un peligro inmediato, aunque ello suponga que se escape. Finalmente, quisiera mencionar que la Oficina Regional
reconoce que el proyecto de ley en discusión representa una tendencia hacia el reconocimiento de los estándares internacionales que ha desarrollado las Naciones Unidas, pero hay aspectos que pueden ser mejorados, como podrán ver en el análisis detallado que les compartiremos. Me gustaría advertir, a nombre de la Oficina Regional, que la regulación del uso de la fuerza en armonía con los estándares internacionales, si bien es efectiva y necesaria para toda policía democrática, es tan solo un primer paso y no debe ser considerado como el objetivo último o único de cualquier reforma a las fuerzas de seguridad. La experiencia internacional nos ha demostrado que la sola regulación del uso de la fuerza mediante una ley no es suficiente ni asegura el pleno respeto de los derechos humanos en la gestión policial. Si esta regulación no va acompañada de una implementación significativa y en todos los niveles, operativo, político, judicial y legislativo, seguirán persistiendo los presupuestos materiales que favorecen los hechos que pueden constituir violaciones de derechos humanos y que hemos visto explícitamente en algunos países de nuestra región durante los últimos años. Nuestra oficina reitera la necesidad de que esta regulación vaya acompañada de una mayor capacitación, formación, dignificación y profesionalización de los agentes de seguridad. También es necesario que, en caso de que este proyecto sea aprobado, se operativice mediante protocolos específicos para el tratamiento de grupos en situación de particular vulnerabilidad y con formación que incluya casos reales que permitan aplicar los estándares internacionales. Especial atención se debe prestar a la regulación de las armas menos letales, porque el uso de estas armas conlleva riesgos que la experiencia internacional y nacional ya nos ha demostrado. Por ello, es necesario que se elaboren protocolos operativos sobre el uso de estas armas, las menos letales, en armonía con los estándares internacionales de derechos humanos. Quisiera reiterar cuán esencial es que este proyecto de ley cuente con reglas más claras sobre rendición de cuentas y el establecimiento de reglas sobre responsabilidad de mando y sobre la responsabilidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas del uso de la fuerza. Agradezco nuevamente a nombre de la Oficina Regional de nuestro representante Jan Yarab el tiempo que nos han brindado en esta oportunidad, así como la atención favorable que han tenido las y los diputados. Hago expresa la disposición de nuestra oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para continuar la cooperación en futuras instancias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, Paula. Se ofrece la palabra, diputada Navellán. Diputado Longton, luego. Muchas gracias, presidente. Solo indicar que habitualmente las recomendaciones que vienen de las Naciones Unidas son más una camisa de fuerza para que exista justicia que recomendaciones realmente cuerdas para que exista justicia. O sea, en base a eso me gustaría hacerle un par de preguntas a la señora representante acá de Naciones Unidas respecto de su opinión como representante del organismo que está acá hablando a través de ella, porque ella habla de grupos de especial vulnerabilidad. Me gustaría preguntarle si usted considera que los grupos narcoterroristas que operan en la zona sur del país podrían ser considerados grupos de especial vulnerabilidad y, por lo tanto, quienes cometen este tipo de atentados y que hoy día muchos de ellos están tras las rejas, deben tener consideraciones especiales como las que hemos visto que tienen, todas ellas amparadas en tratados internacionales, en primer lugar. Y en segundo lugar, usted habla de regular el uso de armas menos letales. Un cuchillo de plástico puede ser un arma muy letal, todo depende de quién la use. Entonces, la verdad es que creo que ahí hay como un poquito un concepto medio confuso. Y por último, usted menciona una reparación a víctimas del uso de la fuerza. Me gustaría saber si usted considera importante que las personas que son víctimas de narcoterrorismo, víctimas de ataques que no les permiten seguir viviendo en sus residencias habituales, víctimas de atentados que los hieren a balazos, también requieren reparación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Longton para que Paula y Francisco luego puedan contestar esas preguntas. Gracias. Yo también aquí la palabra, presidente, por si acaso. No, okay. No se le ve. Diputado cuando salga el túnel, diputado Joanet. Diputado Longton, usted tiene... Gracias, presidente. Diputado Longton, estamos acá, por si acaso, sí. Fuera del túnel. Túnel de Limpios. Está muy bien, está muy bien. Presidente, bueno, agradecer la exposición. Tengo un par de preguntas. Se la hice a Amnistía, al representante de Amnistía Internacional, pero quisiera también saber su opinión.
respecto a la violación de derechos humanos, ¿usted cree que solamente los agentes del Estado o la visión de las Naciones Unidas pueden violar los derechos humanos, o los privados también pueden violar los derechos humanos, o bien los agentes pueden ser sufrir atentados contra los derechos humanos cuando está en riesgo su vida o cuando sufren un atentado a su vida o integridad física? Porque la verdad es que nuestra Constitución no distingue, pero siempre ha imperado la postura de que solamente los agentes del Estado pueden violar los derechos humanos. Segundo lugar, quisiera saber si es que hay algún tratado internacional que ampare la postura que usted señaló respecto a que una persona que se fuga de la cárcel no puede hacer uso, o sea, la policía o la gendarmería no puede hacer uso de su arma de fuego, porque esa persona es un riesgo para la vida de las personas si se escapa y está incumpliendo una pena. Hay un cumplimiento del deber que está expresamente establecido en nuestra legislación. O bien cuando un policía persigue a un delincuente y este se da a la fuga, por ejemplo, después de cometer un homicidio. Usted, por lo que entendí, me dice que si en ese caso no podría ocupar su arma de fuego si es que está arrancando y no constituye un peligro para la gente. ¿Cómo usted determina que esa persona no constituye un peligro si acaba de matar a una persona? ¿Cómo lo detenemos si es que no podemos darle alcance? ¿Está ratificada esa postura por algún tratado internacional o es una postura exclusivamente de las Naciones Unidas? Porque es una postura que, por lo menos, me parece muy osada plantearla, entendiendo además que lo que se está provocando eso es que un delincuente eventualmente se fugue, que cometió un grave delito con el riesgo de que haya más víctimas. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Le ofrezco la palabra al diputado Joanet y luego al diputado Benavente. Gracias, presidente. Bueno, uno que... Yo no sé si... No creo que haya la confusión, pero hay países que efectivamente hay la posibilidad o el derecho a fuga, como son Alemania, si mal no recuerdo, México, Austria y Bélgica, ¿no? Que son países donde en definitiva no está penado la fuga, digamos, y hay ese derecho también a la fuga, y eso está en las constituciones. Eso es una cosa, indistintamente a si efectivamente los agentes de seguridad en esos países tienen también el derecho a detener la fuga. Eso es otra cuestión. No, yo quisiera preguntarle respecto y señalarle a la comisionada, lo primero de lo que estamos hablando de un país que es Chile, que en el contexto del índice de democracia que utiliza las propias Naciones Unidas, que es el índice Freedom House, aparece, digamos, en el mismo estándar de países europeos. Por tanto, nosotros estamos, y además como miembro de la OCDE, en fin, estamos tratando naturalmente de hacer una ley que tenga esos estándares. Por tanto, ahí yo diría que yo le agradezco naturalmente la confianza que ella ha expresado respecto de lo que ha señalado de cómo va a salir esta ley con estándares internacionales. Lo que sí yo quisiera señalarle, que hay que ser muy claros, que el crimen, objetivamente también lo señalan los propios índices a los que yo he hecho mención, que inciden naturalmente en la calidad de la democracia. No es lo mismo un país donde efectivamente no se puedan desarrollar las libertades públicas ni los derechos civiles, justamente porque el Estado es incapaz de garantizar la seguridad, y el primer acuerdo del contrato social de todo país y de toda democracia es garantizar la seguridad. Ese es el primer acuerdo. Por tanto, el Estado que no está concurriendo en eso está incumpliendo el primer acuerdo con la ciudadanía, que es garantizar la seguridad. Por eso, en definitiva, justamente se forman los Estados. Y en ese sentido, lo que nosotros también tenemos que mirar, y por eso estamos mirando este proyecto, es que no es lo mismo la delincuencia de hoy día que la hace 15, 30, 40 años atrás en Chile, o digamos hace 30 años en Chile. No es lo mismo. La dimensión de la delincuencia que está entrando hoy día por las fronteras es de una brutalidad que no estábamos acostumbrados. Y por tanto, frente a esa no se puede reaccionar de la misma forma que se reaccionaba antiguamente con la delincuencia, porque finalmente los que sufren las consecuencias son aquellos ciudadanos a los que el Estado les garantizó esa seguridad. Y en ese contexto yo quisiera que ella me explicara, a propósito de lo que señaló, en el contexto de que efectivamente hay una huida de un delincuente en la frontera, no supongamos que estamos en la frontera, o en el resguardo justamente de infraestructura crítica, cómo en el fondo las reglas de uso de la fuerza en un contexto de violencia muy distinto al que era antes, ¿no?
donde se utilizan armas de fuego, como en definitiva lo pueden hacer los agentes de seguridad para discriminar en el momento en que tienen una amenaza real, tanto para su integridad como a la integridad de un tercero que puede ser un civil. Eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ioannet. Para terminar esta ronda, don Gustavo Benavente, diputado, por favor. Gracias, presidente. A ver, un primer punto es que usted señaló justamente lo que estaba tratando el diputado Ioannet, que en caso de fuga no correspondía usar el arma de servicio, salvo que hubiese un peligro para la vía. Entiendo que es la vía propia o de un tercero. Y, perdóneme, pero usted al mencionar eso nos lleva a que las reglas de uso de la fuerza no pueden estar determinadas por la casuística. Porque la casuística va a significar que cualquier agente del Estado tenga que andar con un manual para decir, en este caso sí, en este caso no, en este caso tal vez. Porque ¿cómo la gente sabe que va a haber un peligro para la vida de un tercero? Esto nos lleva a que estamos, quienes sostenemos que el uso de la fuerza tiene que ser gobernado por el principio de la racionalidad, estamos en lo cierto. Porque la racionalidad es decidir en segundos, frente al hecho y sus circunstancias, qué fuerza aplico. Y eso es una labor de segundos. Lamentablemente la información completa se va a saber después. Pero el agente tendrá que determinar, de acuerdo a su preparación, de acuerdo a cómo se están dando las circunstancias, si hace o no uso de su arma de fuego o no hace uso de ella y utiliza otro medio. Y por eso que creemos que primero las reglas de uso de la fuerza no pueden estar determinadas por, en este caso sí, en este caso no, porque los agentes no pueden andar con un manual, porque entre que busquen en la página 45, ya a lo mejor quien se fugó provocó un atentado en un centro comercial o en un estadio de fútbol y murieron 500 personas. O a lo mejor no pasó nada, pero eso como primer comentario. Y lo segundo, cuando usted habla de una reparación para las personas que sean víctimas de un uso de la fuerza, ¿usted se refiere a un estatuto especial? Porque también como un comentario, a ver, en Chile ya tenemos ya aprobamos hace poco una ley que a mi juicio es bastante razonable, que tiene relación con el uso de la fuerza, que el uso de la fuerza lo asimila a la legítima defensa. Y aquella persona que sea víctima a lo mejor de un uso de la fuerza abusivo, que se acredite que el agente del Estado no actuó en legítima defensa, la persona que sea víctima de un abuso de un uso excesivo de la fuerza tendrá que reclamar a los tribunales, ejercer las acciones correspondientes y si el agente resulta condenado, bueno, podrá hacer valer también no solo las responsabilidades penales, sino la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado derivado de toda acción de sus agentes. Pero por eso quería preguntarle si usted está pensando en un estatuto especial de reparación para las víctimas. Gracias. Muchas gracias, diputado Benavente. Diputado Soto, y con esto terminamos, Paula. Está tomando nota Felipe, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, saludar a nuestra invitada. Una consulta muy específica en relación a la posibilidad de que las policías o las fuerzas de orden y seguridad puedan ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, particularmente respecto de sus mandos superiores que lo envían a cumplir sus funciones policiales de persecución de delincuentes o de represión por todo tipo de atentados, sin tener las condiciones materiales de protección que les permitan eludir piedras o atentados más graves. O peor que eso, que los envíen a cometer sus funciones de persecución delictual sin la debida preparación o formación. Uno ha visto en reiteradas oportunidades cómo en ocasiones las policías o un carabinero o dos carabineros se enfrentan a una turba y a veces sin tener los elementos de protección o no tener armas potencialmente letales, y ni siquiera armas a veces, para poder enfrentar a sus atacantes.
Y hay veces que se ven una especie de lucha grecorromana, donde no se ve ningún estándar de preparación, ni de formación, ni de entrenamiento. El Estado correspondiente comete violaciones a los derechos humanos respecto de esos funcionarios al enviarlos a cumplir su función en esas condiciones. Muchas gracias, diputado Soto. Solo antes de entregar la palabra, un comentario. Claramente el artículo 411 del Código de Justicia Militar establece la posibilidad de, ante una fuga, hacer uso de armas de fuego. Pero no hay que olvidar que estamos tratando reglas de uso de la fuerza en cumplimiento de un deber. Pero en caso alguno puede tomar una decisión casi jurisdiccional o hacer justicia el propio funcionario policial. Ojo con eso. Paula. Sí, muchas gracias por todas sus preguntas y por el interés. Nosotros fuimos invitados acá, evidentemente, para presentar los estándares internacionales de derechos humanos, que son los que están contenidos en los tratados, como mencionaba, ratificados por Chile. Y los estados, cuando firman y ratifican los tratados, se obligan a cumplir de buena fe, ¿ya? Los comités que vigilan el cumplimiento de esos tratados son los que desarrollan el contenido. Entonces, en relación con el tema de la fuga, como para iniciar, lo que señalaba, lo que yo leía en relación con eso, es una observación general del Comité de Derechos Humanos, que es el que vigila e interpreta el alcance del articulado y de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que tiene que ver con el derecho a la vida, la integridad, la seguridad, ¿ya? Y en relación con la fuga se han expresado también estos dos relatores, el relator de Reunión Pacífica y el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, que son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, del cual ahora Chile es parte, que también ponen de presente el estándar en la materia, en la temática de la cual ellos son expertos. Para hablar en detalle sobre uso de la fuerza, le voy a dar la palabra a mi colega Felipe González, que es experto en nuestra oficina en el tema. Gracias. Don Felipe, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Varias preguntas, hartas preguntas. Traté de anotarlas en una especie de pool por diputado o diputada que nos las hizo y voy a ir tratando de responderlas una a una. Quizás me voy a repetir porque hay unas preguntas que se repiten. Respecto a las recomendaciones, hay que entender que las recomendaciones que hacen los mecanismos de protección del Sistema de Naciones Unidas permiten entender a los estados cómo cumplen sus obligaciones de derechos humanos. No es una camisa de fuerza, es un lineamiento de cómo puede cumplir sus obligaciones internacionales que contrajo voluntariamente ratificar tratados internacionales. Ese es como primer punto. No pueden ser considerados como camisa de fuerza porque no impiden a un Estado poder implementar las medidas pertinentes y necesarias y suficientes para poder cumplir con sus obligaciones. Eso en primer lugar. Estas recomendaciones son una especie de ayuda a los Estados para que puedan cumplir con sus obligaciones. Quizás podríamos complementar con Paula, que ha trabajado este tema, respecto a los grupos de situación de vulnerabilidad. Los grupos de situación de vulnerabilidad están dados por ciertas categorías que ustedes conocerán por principios básicos de jus cogens, principios básicos del derecho internacional de derechos humanos, que son podrían ser personas que son discriminadas o tienen un tratamiento diferenciado en base a raza, género, sexo, religión, etnia, etcétera, etcétera. Son las categorías sospechosas. Estos son los grupos de situación de vulnerabilidad. Los narcos no son personas en situación de vulnerabilidad. En general no son considerados personas en situación de vulnerabilidad cuando cometen un delito. Si cometen el delito de narcotráfico, no por eso tienen una nueva categoría sospechosa para no ser discriminados por ser narcotraficantes o por haber cometido un delito de narcotráfico. No existe esa denominación. Claramente, si la persona que cometió el delito de narcotráfico tiene una discapacidad o pertenece a un pueblo originario, claramente sí podríamos hablar de que es una persona que está o pertenece a un grupo de situación de vulnerabilidad. Pero ser condenado por el delito de narcotráfico no te convierte en una persona sujeta a protección especial del Estado. ¿Okay?
o narcoterrorismo. ¿No? Puedo extender o comunicar esta explicación también al narcoterrorismo, o llamado narcoterrorismo. La regulación de uso de armas letales. Las armas letales deben ser reguladas por los riesgos que conllevan cuando son entregadas por el Estado y cuando hay un diagnóstico, una evaluación por parte del Estado para desplegar ese tipo de armas a sus policías. No estamos hablando de un cuchillo plástico, cualquier cosa puede ser utilizada como un arma letal o potencialmente letal. Estamos hablando de la regulación de armas desplegadas por el Estado, que han sido diagnosticadas, aprobadas, evaluadas por parte del Estado. Esas son las armas que deben ser reguladas. Me refiero a la tonfa, esposas, tasers, escopeta antidisturbio cuando se utiliza con cartucho de impacto cinético. Esas son las armas que tienen que ser reguladas en protocolos específicos. Y para eso hay estándares internacionales de Naciones Unidas muy claros. Están las orientaciones de Naciones Unidas sobre armas menos letales de reciente publicación del 2019 y que obviamente podemos poner a disposición para que se regulen estas armas que son las que se utilizan para controlar el orden público, que son las que tienen que ser reguladas. Sobre la reparación. Existe un principio general en el derecho internacional de los derechos humanos que la reparación es una consecuencia normal de la violación de derechos humanos, que puede ser por cualquier razón. Puede ser por el contexto de dictadura, puede ser el contexto de democracia, cuando se viola un derecho humano en el contexto policial. Una persona sí debe ser reparada por la violación de los derechos humanos y es una obligación que le compete al Estado. Y no solamente a nivel doméstico, sino que también puede hacer a nivel internacional. Eso es una máxima, un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos y también del derecho interno, la reparación. Diputado Longton, la primera pregunta tiene que ver con violaciones de derechos humanos a agentes no estatales. Creo que ya lo explicaron rápidamente. Las policías pueden ser víctimas de delitos. Son víctimas de delitos. Cuando los golpean, cuando los atacan, cuando los agreden, cuando los matan, son víctimas de delitos. Pero no son víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en regla general, quienes cometen violaciones de derechos humanos son agentes del Estado. Y hay excepciones. Voy a terminar, hay excepciones. Yo voy a hacer un llamado al orden. A ver, momentito. Escuchémoslo. Voy a hacer un llamado al orden. La comisión la estoy conduciendo yo. Le pido, diputada Navellán, la llamo al orden. Va a tener usted todo el derecho de poder contradecir, pero don Felipe está haciendo respuesta. Ustedes hicieron las preguntas que quisieron, las formularon de la manera que quisieron y hoy día la está contestando nuestro experto. Luego de ello se abre una segunda y última ronda de consultas, pero le pido por favor, diputada Navellán, y por eso la llamo al orden, a que pueda terminar nuestro invitado. Y hay excepciones, como iba a decir, que el Estado también puede ser responsable de violaciones de derechos humanos cuando son cometidas por agentes no estatales, siempre que estos agentes no estatales actúen bajo la aquiescencia, complacencia de agentes del Estado. Eso no se trata de ser algo falso, eso es cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos y desde esa es la posición o la vereda en los cuales nosotros nos podemos referir. Como decía, los carabineros sí pueden ser sí son víctimas de delito, no incondicional, sí son víctimas de delito, pero no de violación de derechos humanos en el contexto que nosotros conocemos. Hay países en donde las policías sí pueden ser víctimas de violaciones de derechos humanos, como por ejemplo cuando actúan agentes paramilitares en algunos países de la región que conocemos, ahí estamos en presencia de violaciones de derechos humanos. El Estado sí es responsable por esas agresiones en contra de militares o en contra de funcionarios policiales, pero en el caso de Chile, cada uno tendrá su opinión, pero estamos ante el contexto nacional en donde se podría decir que Carabineros ha sido víctima de delitos en los contextos que nosotros conocemos y que hablo a modo general. Cada uno tendrá su apreciación, pero el estándar internacional eso es lo que dice. Ya lo adelantaban, sí pueden haber violaciones de derechos humanos, y lo digo condicionalmente, y también esto es cada uno tendrá su propia construcción sobre yo una opinión. El Estado sí puede violar derechos humanos cuando no ofrece las medidas adecuadas y pertinentes a los funcionarios policiales para cumplir con su labor. Y ahí Carabineros sí puede alegar en contra de sus funcionarios superiores, en contra del mando, en contra de la institución, cuando no le ofrece las medidas suficientes, necesarias y pertinentes para cumplir con su labor. Cuando las policías salen a la calle
sin el equipamiento adecuado, la protección adecuada, las armas menos letales para poder utilizar la fuerza de la forma más proporcional y escalada posible, estamos ante un posible caso de violación de derechos humanos, y eso se demostrará, se comprobará, etcétera, pero podrían estar ante la presencia de violación de derechos humanos. Esto es obviamente un caso hipotético, pero factible para explicar un poco la pregunta. Segunda pregunta del diputado Longton, huida. No hay un tratado internacional que diga explícitamente... Presidente, es que no quiero que se pierda el contexto, yo sé que no estoy allá, solamente un comentario. Porque tiene la palabra, diputado Jonet, lo siento, terminada la intervención del comisionado de Derechos Humanos, usted puede plantearlo una vez terminado. Gracias. Perfecto, gracias, presidente. No hay en un tratado internacional que diga artículo X no podrá dispararse en contra de una persona que huye. No. ¿Qué es lo que existe? Primero existe un artículo que establece no el derecho a la vida, sino el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida. Ese es el derecho, porque aquí creo que todos tenemos, hay consenso de que el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Hay derechos que sí son absolutos, como no ser sometido a tortura, el debido proceso, no ser sometido a esclavitud, pero el derecho a la vida es un derecho que sí admite excepciones. El uso de la fuerza es una de ellas. Entonces, estamos ante que el derecho es no ser privado arbitrariamente de la vida. ¿Y cuándo se priva arbitrariamente la vida? El Comité de Derechos Humanos, que ya le adelantaba en la presentación Paula, mi colega, estableció que una privación arbitraria de la vida es cuando se dispara a una persona por la espalda, cuando esa persona que huía no ofrecía una amenaza real a la vida o integridad física de otra persona. Podemos inventar casos hipotéticos y podemos estar todo el rato intentando decidir en este caso sí, en este caso no. Eso lo verán los tribunales y también nosotros con nuestra opinión personal. Pero la verdad es que el órgano encargado de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, dice que no puede ser privado arbitrariamente de la vida de una persona que huye a menos que esa persona ponga en riesgo la vida de una persona. No es un artículo de un tratado internacional, es la interpretación más auténtica que existe del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso es lo que dijo el Comité de Derechos Humanos en el artículo, en la observación general 36 sobre el derecho a la vida. Tribunales internacionales tiene que haber, de hecho podríamos incluirlo en el análisis de privación arbitraria de la vida, que hay muchos. O sea, yo no sé, imagino que tendrán conocimiento, pero en la región, incluso en todos los países del mundo, hay casos emblemáticos siempre de policías que dan muerte a un ciudadano que huía y que no ponía en riesgo la vida de una persona, y que la primera reacción de los estados y los gobiernos es felicitar al funcionario policial que dio muerte a una persona que huía, pero luego el proceso judicial da cuenta que no hubo riesgo a la vida real de esa persona, y finalmente el policía tiene que ser investigado y enjuiciado y condenado. Porque estamos... Mire, yo les voy a pedir a todas y todos... Le puedo dar casos rápidos. Luis Chocobar, Argentina, el año 2017... Pero mire, Felipe, vamos a evitar los diálogos. Voy a hacer una moción de orden. Muchas gracias. Nuestros expositores están invitados, no en su calidad de auditores independientes, están invitados en su calidad de comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, y lo que se plantea claramente son las resoluciones de los comités. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero... Nosotros invitamos a nuestros expositores para que nos hablaran desde su particular punto de vista y de la visión que tiene Naciones Unidas de los derechos humanos. Sí. Bueno, y continúo, porque es muy sencillo. La utilización indiscriminada de la fuerza letal... Escúcheme. No, diputado Joanet, no, por favor, discúlpeme, diputado Joanet, pero soy... Mi derecho parlamentario es decir una cosa que... terminado la exposición, yo le doy la palabra al diputado Joanet. Por favor, lo llamo al orden, diputado Joanet, porque queremos, por favor... que termine Felipe, y yo le voy a de todas maneras dar la palabra cuando termine don Felipe. Muchas gracias. Continúo. ¿Y por qué el Comité de Derechos Humanos ha prevenido esto? Porque el riesgo de la muerte o que otra persona en el contexto de la operación policial sea herida es muy alta. Hemos visto que cuando se emplea el arma de fuego no discrimina. Una bala puede matar a cualquier persona en cualquier condición, en cualquier situación. Puede estar dentro de su casa, puede estar en la calle caminando, etcétera. Por eso, el estándar internacional nos señala que el uso de la fuerza letal únicamente procede cuando está en riesgo la vida de una persona. Esa es una regla de oro.
y está establecido en el párrafo final del principio 9 de los principios básicos de uso de la fuerza. Esa es la regla en la que todos tenemos que tener claridad. No se trata de un tema de casuística, se trata de un tema de objetivizar el uso de la fuerza letal. ¿Cuándo se puede emplear la fuerza letal? Cuando está en riesgo la vida de una persona. Puede ser del policía, puede ser de un civil, puede ser de un colega, etcétera. Tiene que estar en riesgo la vida de una persona. Y ese es el punto principal de esto. Si se escapa la persona, porque también se habló de qué pasa si se escapa. Si se escapa, será la inteligencia policial la encargada de encontrar a esa persona, investigarlo, condenarlo si es posible. Pero hay que reducir al mínimo el riesgo a la vida de las personas. Porque sabemos que el derecho a la vida, aun cuando no es absoluto, es uno de los derechos más importantes y en los cuales nadie más puede ejercer ningún otro derecho. Diputado Joanet, de derecho a la fuga. Sí, alguien había adelantado el derecho a la fuga, que el crimen ha cambiado mucho en Chile, pero aún así se mantiene. Propuso un ejemplo de la huida en la frontera. La huida en la frontera nuevamente aplica los mismos criterios. Si no se pone en riesgo la vida de una persona, no se puede emplear la fuerza letal. Ese es un principio básico del uso de la fuerza. Diputado Benavente, la casuística. No se trata de llevar un manual con cada uno de los casos en los cuales el policía va a tener que definir a través del manual o de la hoja de ejemplos cuándo puede emplear la fuerza letal. El policía, de acuerdo a su formación y su capacitación, debe saber cuándo existe riesgo a la vida de una persona. Sí, la decisión es en segundos. Nadie desconoce eso. La labor policial es dificilísima. Es muy compleja, pero para eso es necesario que estén capacitados y formados con casos reales. No solamente con sentarse a leer el manual, no solamente con ver videos, no, tienen que ser casos reales, donde se pueden aplicar los estándares internacionales. Nadie niega lo difícil que es la decisión del policía de tener que usar o no la fuerza letal, pero lo que sí tiene que saber él es que va a poder emplear la fuerza, el arma de fuego, el arma letal, siempre que exista riesgo de la vida de una persona. Aquí no hay, el estándar internacional no prohíbe el uso de la fuerza letal. No lo prohíbe. No prohíbe el uso de armas letales, menos letales, perdón. Lo que sí dice es cuándo se puede utilizar. ¿Y cuándo se puede utilizar? Cuando existe el riesgo a la vida de una persona, sea del policía, sea de un tercero. Aquí no hay prohibiciones absolutas para el empleo de la fuerza letal. No lo hay. Cuando se habla de que el estándar internacional prohíbe o deja atado de mano a las policías en el uso de las armas de fuego, eso no es real. El estándar internacional no prohíbe el uso de armas de fuego. No lo prohíbe. Porque es parte del espectro de armas y medios para el empleo de la fuerza que los policías tienen que tener para poder cumplir con su labor policial. Que va desde la tonfa o del bastón policial o la luma hasta el arma de fuego. Y lo que hay ahí tiene que ser llenado por armas menos letales. Y es el Estado quien tiene que definir, determinar, entregar armas menos letales para que las policías puedan cumplir con su labor. Y eso también es responsabilidad del Estado. Racionalidad versus objetividad. Aquí hay un tema que me gustaría hablar nuevamente desde el estándar internacional. Los estándares internacionales, los principios básicos, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y precaución, son principios que objetivizan el uso de la fuerza. Porque estamos en presencia de una facultad excepcionalísima. No hay nadie más en la sociedad que pueda emplear la fuerza letal de forma legítima que las fuerzas de seguridad. Y es por esa razón que es importante que el uso de la fuerza, y especialmente la letal, sea objetivizable. Y se objetiviza en base a los principios de necesidad y proporcionalidad. Que eso lo verá el tribunal ex post. Serán los tribunales quienes determinan si el uso de la fuerza fue necesaria, en primer lugar, porque es fuerza que ni es necesaria, y luego, siendo necesaria, si fue o no proporcional. Eso lo verán los tribunales. ¿Ok? Pero lo importante es que el estándar internacional lo que busca es objetivizar la conducta. Y principios como la subjetivización o actuación en base a la racionalidad subjetivizan la aplicación de la labor policial. Y eso pone en riesgo la vida de las personas. Porque finalmente estás entregando a la construcción subjetiva del policía la decisión de emplear o no la fuerza. En contrario a criterios objetivos como se va a poder emplear la fuerza letal cuando exista riesgo a la vida de una persona. Eso es un principio objetivo. ¿Será el policía quien determine en ese momento? Sí, pero es un principio objetivo. Estaba arrancando, pero ponía en riesgo la vida de una persona porque iba con una pistola.
obviamente se acredita el riesgo de la vida de una persona. Y obviamente, o el caso típico también que lo establece el estándar, cuando un delincuente huye y dispara al policía, ¿es riesgo la vida del policía? No hay duda. Bueno, nuevamente ahí habrá responsabilidad del Estado por no haber entregado el arma adecuada, la dotación adecuada al policía. No, voy a terminar con la idea de la reparación. Ya lo habíamos dicho, la reparación no requiere un estatuto penal excepcional. Hay algunas situaciones en las que sí se ha establecido estatutos penales excepcionales de reparación, estatutos de reparación excepcionales, como por ejemplo las comisiones de la verdad. Hay violaciones de derechos humanos sistemáticas que han ocurrido en varios países, de la región sobre todo, en los cuales se han establecido estatutos penales de reparación. Excepcionales, me da por decir penales, estatutos excepcionales de reparación. ¿Será el país, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, quien decida si se requiere o no un estatuto excepcional de reparación? Pero si no, puede recurrir a los tribunales de justicia, quienes de forma pecuniaria van a ser los que respondan por la reparación de la persona. Pero las violaciones de derechos humanos sí deben ser reparadas. Y eso está establecido también en nuestra Constitución. Y, por último, creo que ya lo había reiterado el diputado Soto, respecto a las violaciones de derechos humanos, cuando pueden constituir una violación de derechos humanos en contra de carabineros, ya lo mencioné. Y, por último, lo que el presidente nos aseguraba, que efectivamente cuando un policía hace uso de la fuerza letal de forma ilegítima, de forma excesiva o de forma arbitraria, estamos en presencia de una ejecución extrajudicial. Y el funcionario policial se puede atribuir en base a esta excepcionalidad, el monopolio del uso de la fuerza, él mismo se puede atribuir la facultad de poner fin a la vida de una persona, y eso es lo riesgoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Yo quiero recordar a las diputadas y diputados que esta es una exposición de un invitado a esta comisión, y nuestros invitados dan cuenta de su visión respecto de el derecho internacional de los derechos humanos, del Comisionado de Naciones Unidas y también del Comité. Entonces le voy a pedir que en esta segunda ronda seamos súper breves, evitemos entrar en diálogo, y primeramente le voy a ofrecer la palabra a aquellos que no la solicitaron anteriormente, en este caso al diputado Sánchez, la diputada Flores. Vamos a priorizar, y el diputado Araya. ¿Les parece? Yo creo que las preguntas fueron debidamente atendidas. El diputado Araya, bueno, vuelve a decir que cada uno puede tener su opinión respecto de la apreciación. Aquí no tenemos un tribunal, sino que efectivamente vienen a exponer, y le voy a entregar la palabra al diputado Sánchez, a la diputada Flores y al diputado Araya el Bueno. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, le solicitaría que evitemos las categorías entre los buenos y los malos. Yo creo que no ayuda al debate. No ayuda al debate. Bueno, en mi exposición, presidente, voy a hacer una precisión y una pregunta. Felipe, ¿no es cierto? Sí, Felipe. Primero que nada, agradecerles por la exposición. En segundo lugar, hacer una precisión. Primero, tú hacías referencia a que las violaciones a los derechos humanos solo pueden ser cometidas por agentes del Estado, que es una teoría bastante general en el ámbito del derecho internacional. Creo personalmente que hay un error acá, y por eso hay que vale la pena hacer la precisión, porque puede haber una confusión respecto de quiénes son actores en el derecho internacional, que son los Estados. Ellos son los que pueden ser hechos responsables dentro del marco del derecho internacional, pero respecto estrictamente de lo que son violaciones a los derechos humanos, en nuestro régimen interno los derechos humanos están contenidos en el capítulo 3 de la Constitución, y por vía de recurso de protección todos pueden ser hechos responsables respecto de, en el fondo, atentar de cierta forma un derecho fundamental de cada persona. Esos son derechos humanos, y eso es un ejemplo perfecto, y podemos citar ahí otro ejemplo también, que esto está en la misma página de las Naciones Unidas, que en resolución 54-164 de la Asamblea General, los Estados miembros reiteraron su condena inequívoca de los métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones por ser actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos. O sea, hay también, y esto es parte de una teoría, una tendencia que es minoritaria, pero no es menor en el ámbito de los derechos humanos,
de que las violaciones a los derechos humanos pueden ser cometidas también por organizaciones terroristas. Entonces, también le solicitaría a las Naciones Unidas que seamos precisos en señalar que esto no es una verdad afianzada en el derecho, sino que es una teoría que puede ser mayoritaria, pero también se ha señalado que agentes particulares, como pueden ser organizaciones terroristas y también dentro de nuestro régimen nacional de derecho constitucional, podemos decir, también estas violaciones de derechos humanos pueden ser cometidas por particulares. Eso, la leguleyada, podríamos decir, es una precisión, pero que no es menos relevante en el ámbito del derecho. Y, en segundo lugar, hacerle una pregunta también a nuestros invitados. Voy a hacer una cita aquí que entiendo es exacta. Y esto es un documento también de las Naciones Unidas. La Secretaría no debe aplicar las hipótesis más optimistas a las situaciones en que las partes locales han demostrado históricamente el peor de los comportamientos. O sea, en los mandatos se deben especificar las facultades de una operación para usar la fuerza. Significa fuerzas más grandes, mejor equipadas y más caras, pero con poder de disuasión convincente. Esto es parte del informe Brahimi de las Naciones Unidas. Me gustaría solicitarle también a nuestros invitados que quizás puedan exponernos un poquito más respecto a este informe. No sé si lo tienen entre sus antecedentes. Esto tiene que ver con el contexto de conflictos en Bosnia y Herzegovina, esto en los años 90, y aquí se abordó y se desarrolló bastante la situación de las reglas de uso de fuerza en situaciones de conflicto intraestado y también conflictos internacionales donde han debido involucrarse los cascos azules de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que quiero hacer referencia con esto? Es que las Naciones Unidas ya ha hecho referencia en el pasado a que las reglas de uso de fuerza deben ser claras, deben entregar herramientas contundentes a, en ese caso, los cascos azules, pero también las policías nacionales, porque, reitero, la Secretaría no debe aplicar las hipótesis más optimistas a las situaciones en que las partes locales han demostrado históricamente el peor de los comportamientos. O sea, Felipe hacía referencia hace un rato respecto a estas situaciones donde eventualmente un policía o un militar puede dispararle a alguien por la espalda. Dentro de enfrentamientos armados donde eventualmente alguien se dé vuelta a último minuto, le puede terminar llegando la bala por la espalda, son situaciones que son lamentablemente habituales en medio de enfrentamientos armados, tanto lo que es delincuencia común como lo que son las situaciones que tristemente vive la macrozona sur de forma habitual. Entonces también me gustaría que más allá de esas definiciones base que han hecho nuestros invitados de las Naciones Unidas puedan explayarse un poquito más respecto a la experiencia práctica que tiene recolectada por años las Naciones Unidas, especialmente en estos conflictos que han sido bastante complejos, a través de el informe Brahimi, está citando en este momento, porque ya hay una experiencia anterior que ha llevado a las Naciones Unidas a la conclusión de que es necesario que las Fuerzas Armadas, que las policías, que los cascos azules cuenten con armas de fuego, con poder de fuego, no simplemente disuasivo, sino letal, sino suficiente para poder enfrentar circunstancias que han sido terribles en nuestra historia, y que han significado ríos de sangre que evidentemente lo que buscamos hacia el futuro, yo creo que transversalmente acá es evitar. Esas son, primero, una precisión y, en segundo lugar, una pregunta, Presidente. Presidente, ¿podríamos responder para hacerlo más fácil? No, vamos a terminar la ronda, Felipe. Ok. Entonces, tiene la palabra la diputada Camila Flores. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a saludar a los expositores, agradecerles porque estén el día de hoy acá. Por su intermedio, presidente, a propósito de la exposición que hace don Felipe, él señala, dentro de lo que expone anteriormente a las consultas de otros colegas diputados, es que eventualmente podría existir una vulneración a los derechos humanos de las policías si es que ellos reclamasen que efectivamente no tienen el resguardo, usó la palabra más bien Felipe, reclamar, ¿cierto?, contra el Estado cuando no tienen el resguardo suficiente para salir a enfrentar determinadas situaciones de violencia, de delincuencia que se puedan generar, ¿cierto?, dentro de los determinados países, en este caso en particular en Chile. Entonces, que debiera, cuando el policía o carabinero, el PDI, alega que no tiene los resguardos suficientes y lo envían igualmente a la calle y se expone, estaría siendo, ¿cierto?, víctima de violación a los derechos humanos en el caso de que a esa persona sin el resguardo, ¿cierto?, se viese expuesta. Mi pregunta es si ellos conocen la legislación nacional, porque nuestras policías son obedientes y no deliberantes. Es decir,
carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones no pueden alegar falta de resguardo o salir a hacer una protesta porque no tienen las condiciones suficientes para salir a cumplir con su función o porque consideran que sus salarios son muy bajos. No. Por lo tanto, ahí existe evidentemente una incongruencia entre lo que ustedes consideran, ¿cierto?, como organismo internacional, que podría ser una vulneración de los derechos humanos en contrapunto con nuestra legislación nacional. Yo quiero que me expliquen cómo se puede generar eso. Por otro lado, y a propósito de su petición de ser más breve, presidente, quisiera preguntar directamente si ustedes, como organismo internacional, consideran que el año 2019 en nuestro país hubo violaciones a los derechos humanos, a propósito de lo que se generó, y si les parece legítimo o justificado las pensiones que está pagando el gobierno, el Estado, más bien dicho, porque es la plata de todos nosotros, de todos los chilenos, a estas supuestas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Flores. Recordar que obviamente las preguntas y comentarios tienen que ser atinentes al proyecto de ley que está en estudio. Diputado Jaime Araya. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser bien preciso porque tengo la impresión, y me quedo esa idea, que de lo que expuso don Felipe, el principio de riesgo para la vida que habilita al policía a hacer uso del arma de fuego es un principio muy laxo y muy extenso. Entonces, si la regla, lo que se busca es objetivar la regla, el punto siguiente era ver el juicio de proporcionalidad. Yo creo que ese es un juicio eminentemente subjetivo, porque uno se plantea la hipótesis concreta, no sé, un carabinero con una pistola versus 30 personas desarmadas que lo van a atacar, proporcionalidad o no. Si la proporcionalidad tiene que ver con las armas que se usan, numérico, entonces creo que eso es un juicio de valor que hace el juez al momento del proceso penal. Entonces no logro entender cómo riesgo de la vida, que es lo que me habilita, que supuestamente es la regla objetiva, se destruye en el juicio de proporcionalidad. Entonces me resulta de verdad así como súper, no quiero usar ningún adjetivo en realidad, pero es extraño que Naciones Unidas venga a decirme que en riesgo para la vida el policía está habilitado a disparar, porque siempre que va a haber en la comisión de un delito hay un riesgo para la vida. O sea, si alguien viene con un cuchillo, hay un riesgo para la vida. Si alguien saca una pistola, un riesgo para la vida. Si viene con un arma, porque naturalmente la comisión de la mayoría de los delitos supone que el delincuente se prevale de un tipo de arma. Entonces, encuentro que la interpretación es demasiado amplia y extensa y habilitaría que en todos los casos se pudiera disparar. Y a renglón seguido me dicen, esto se soluciona por la vía de la proporcionalidad. Y la proporcionalidad creo que incluso es más subjetiva que la interpretación que uno tiene para riesgo para la vida. Entonces, no logro comprender cómo ustedes tratan de encuadrar esto para que tenga un rango de objetividad, que es precisamente lo que buscan las reglas de uso de fuerza que ha propuesto el gobierno y que estamos discutiendo. No sé si me logro explicar la pregunta. ¿Sí? Muchas gracias, diputado Araya. Muy breve, diputada Navellán. Y terminamos la segunda y última ronda de preguntas con el diputado Jonet. Muchas gracias, presidente. Solo dos cosas. La primera, quiero citar, para no equivocarme, un párrafo de un informe de la Biblioteca Nacional del Congreso que fue solicitado en la Comisión de Derechos Humanos el año pasado para definir lo que era violación de derechos humanos y quiénes podían violar derechos humanos. Y dice: por tal motivo, el régimen de protección y promoción de los derechos humanos se entiende en forma extendida como un conjunto general de principios, normas e instituciones, incluidas las prácticas, recomendaciones y decisiones no vinculantes, soft law, en atención al objetivo central de respetar y garantizar los derechos humanos internacionalmente. Esta participación en regímenes, según señala Alberto Van Claveren, canciller del país hoy día, no se restringe solo a estados, sino que incluye también a organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y a actores privados. Yo les sugeriría que por favor leyeran este informe que está en la Biblioteca del Congreso. Y una pregunta bien concreta. Cuando ustedes hablan de proporcionalidad, yo me mareo, porque no puedo dejar de recordar el caso de la persona con un sable en la comuna de Panguipulli,
al cual un carabinero le disparó para defender su vida, y que claramente una pistola versus un sable no es lo mismo, ¿no es cierto? Más aún que se suponía que era un sable que primero argumentaron que no tenía filo, que no sé cuántas cosas, pero raya para la suma, un sable puede matar. Entonces, ¿cómo entienden ustedes ahí, desde las Naciones Unidas, la proporcionalidad? ¿Ese carabinero podía usar su arma según la interpretación de ustedes o no? Gracias. Ahora el diputado Joanet y luego el diputado Longton para finalizar. Diputado Joanet. Sí, yo lo que quería, modesto consejo, lo que pasa es que efectivamente usted lo ha señalado, y nuestros invitados tienen que atenerse fundamentalmente a lo que han sido convocados, porque si no, el que se excusa se acusa y se empieza a enredar porque empieza a dar opiniones personales. Yo tengo citado aquí cuando nuestro invitado plantea que dice nosotros como nuestra opinión personal. Él no tiene una opinión personal, él tiene una opinión que representa una institución que nada más y nada menos es la Nación Unida. Nosotros hacemos una construcción personal, dice él, lo tengo acá y está en la grabación. Entonces, eso es lo primero. Primero uno cuando va a una comisión, uno en representación hace una exposición, como fue la primera parte, y posteriormente en aquellas preguntas que no se atienen puede decir, mire, no puedo responderla porque en este sentido no es a lo que fui invitado. Sin embargo, yo quisiera señalar una cuestión que acaba de señalar el comisionado de las Naciones Unidas y que tiene que ver con la pregunta que le hizo la diputada Navellán y que por tanto sí aquí hay un reconocimiento explícito. Primero, el gobierno chileno ha reconocido que en la macrozona sur hay terrorismo y por tanto dice el comisionado recién, dice que se entenderá que efectivamente se están violando los derechos humanos, en este caso un policía, cuando, dice él, lo tengo aquí, en otros países o en nuestra realidad hay grupos paramilitares. Y en la Araucanía tenemos grupos paramilitares. Cuando el gobierno reconoce que hay terrorismo, tenemos bandas criminales que operan fundamentalmente bajo la lógica económica y el terrorismo opera bajo la lógica ideológica y política, porque tiene naturalmente otro. Eso está definido así incluso internacionalmente y la Nación Unida así también lo define. Por tanto, lo que tenemos en este minuto, a partir de ahora, es un reconocimiento de la Nación Unida que en el caso del sur de Chile, donde efectivamente el propio gobierno ha reconocido que tenemos terrorismo y por tanto tenemos grupos paramilitares, se estarían violando los derechos humanos de los policías, dado que en caso que hay grupos paramilitares, hay violación de los derechos humanos. Eso quería dejar establecido y está la grabación, presidente. Gracias, diputado Joanet. Por reglamento, diputado Orsini. Sí, presidente, quisiera solicitarle que en el uso de sus facultades reglamentarias llamara al orden a los parlamentarios que han hecho el uso de la palabra en abierta falta de respeto a las personas que han venido a exponer en nombre de las Naciones Unidas. Acá se les ha mandado a estudiar, a leer informes, se les ha dicho que no pueden expresar opiniones y la verdad es que creo que está fuera del marco de respeto con el que debiésemos tratar a invitados, en este caso representantes de las Naciones Unidas, así que, presidente, ojalá pudiese llamar al orden en cuanto a eso. Y segundo, pedirle también a los colegas que por favor nos centremos en el proyecto de ley que está en discusión. No entiendo a qué va esta discusión de si los derechos humanos pueden o no pueden ser violados, si es una teoría o si no es una teoría. Nada tiene que ver con el fondo del proyecto de ley, estamos en la discusión general. Así que, presidente, ojalá que las palabras que continúan puedan ser reñidas con la citación de esta comisión. Gracias. Muchas gracias, diputada. Efectivamente, yo no he visto que haya una falta de respeto, solo son argumentos, se han remitido informes. Sí hizo un llamado al orden antes porque efectivamente estaban mal, todo conforme al inciso final del artículo 280 de nuestro reglamento. Y le voy a dar la palabra, pero hecho el punto se lo agradezco, le doy la palabra al diputado Longton para finalizar. Gracias, presidente. Creo que tiene mucho que ver el tema de los derechos humanos con la violación, porque precisamente si un policía hace uso de la fuerza, eso es lo primero que se va a cuestionar. Por lo tanto, es muy atingente a las reglas de uso de la fuerza. Yo le hacía esa pregunta porque estas son recomendaciones, pero las recomendaciones soft law no son vinculantes para los estados. Eso es lo primero. El Tratado Internacional tiene una letra que es clara y eso es lo que ratifican los estados, porque nuestra legislación no distingue y los tratados internacionales tampoco distinguen, independientemente de que lo hagan
quienes hacen las observaciones correspondientes, que las hacen obviamente en un contexto, en un determinado lugar, sin atender tampoco a la realidad que están viviendo determinados países, como por ejemplo lo que pasa en Chile. Usted señaló un ejemplo de una persona a propósito de el uso de la fuerza por parte de las policías. Quizás no conoce estos casos, pero es bueno retratarlo principalmente para quizás ilustrarlo respecto a lo que está pasando en Chile con nuestras policías, lo que venía pasando. El cabo Florido es un carabinero que lo mataron hace poco tiempo y que tuvo temor de usar su arma a una persona que estaba arrancando y se tiró a taclearlo. Y producto de eso, esa persona después recibió un balazo en la cabeza. Esa persona que iba corriendo quizás un tercero no enfrentaba ningún peligro, quizás estaba arrancando solamente y no iba a atentar contra la vida de nadie, pero producto de eso otra persona le disparó en la cabeza. Si el carabinero quizás hubiera usado su arma para detener a esa persona que estaba cometiendo un delito previamente, quizás no estaríamos en estas condiciones. Entonces, cuando se instala la postura que ustedes señalan que es una postura de Naciones Unidas, que es válida y que bueno, obviamente tendrán su razonamiento, en Chile ha producido una falta de confianza evidente hacia las policías. Y ha significado que se inhiban en el uso de las armas de fuego porque después desfilan por tribunales, son apuntados por el dedo, son separados sus funciones, y eso es algo que hemos discutido en este Congreso largamente. La sargento Rita Olivares, que fue también una carabinera asesinada en Quilpué, uno de los homicidas era una persona que se había fugado de la cárcel. Esa persona no había sido buscada porque los países enfrentan problemas para la búsqueda de personas fugadas y que tienen órdenes de detención pendientes. Esa persona vivía tranquilamente en la comuna de Quilpué. Entonces, usted señaló en un momento que cada país es responsable de buscar a estas personas fugadas una vez que se escapan, cuando hay imposibilidad, según las Naciones Unidas, de utilizar el arma cuando esa persona no enfrenta un riesgo para la policía o para un tercero. Esa persona que se escapó de la cárcel, fue un caso bullado en Valparaíso, rompió un cerco, inmovilizó a unos gendarmes, le robó el arma y se arrancó. Esa persona quizás no enfrentaba un riesgo o el grupo de personas no enfrentaba un riesgo para un tercero, ni siquiera para la vida de los gendarmes. Es decir, en ese caso, según las Naciones Unidas, esa persona no podía usar su arma de fuego. Bueno, esa persona después mató a un carabinero. Entonces, la indeterminación de poder tener claridad y certeza respecto a en qué momento esa persona reviste un peligro para la vida de un tercero o para la vida de la propia policía, es lo que en definitiva inhibe, esa postura inhibe a policía, por ejemplo, lo que pasa en Chile. Y cierro con esto, presidente, la Naciones Unidas ha reconocido que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Lo ha reconocido. Y si es contrario a los derechos humanos... Si la Naciones Unidas ha reconocido que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Y en la macrozona sur, incluso reconocido por el propio presidente, en algunos casos hay terrorismo. Por lo tanto, ¿cómo se puede entender de que personas no puedan ser, incluso policías, producto del terrorismo, no puedan ser víctimas de violaciones a los derechos humanos? Eso, gracias, presidente. Muchas gracias. Reglamento, diputada Pamela Giles. Sí, presidente, no me gustaría dejar pasar el felicitarlo por la manera como usted ha manejado esta sesión. Me llama la atención que la diputada Orsini, por su intermedio, esté tan preocupada de las buenas formas y de las buenas maneras de los demás diputados. Obvio, evidente. A mí me parece que en ninguna parte de nuestro reglamento habilita a una diputada o diputado a considerarse con la altura moral respecto de sus pares para enseñarles modales, ¿ya? Independientemente si la persona que le intenta hacer tiene o no buenos modales y buenas formas, no hay una habilitación. Y quiero recordar, presidente, que todos los parlamentarios, todos los colegas, tienen fuero parlamentario, es decir, de lo que se trata justamente en el trabajo legislativo es de entregar las opiniones respecto de lo que vienen aquí a argumentar los invitados. Me parece que se ha hecho con la altura adecuada y que no hay ninguno de nosotros que tenga la potestad de intentar corregir a sus pares. Para terminar este tema y antes de entregar la palabra a Felipe, recordar a las y los diputados el artículo 280 de nuestro reglamento, que establece que falta el respeto debido a la comisión, a los diputados o a los ministros de Estado, con acciones o palabras descomedidas o hace imputaciones a cualquier persona o funcionario, cualquier persona dentro de los cuales también están nuestros invitados,
de dentro o fuera de la comisión, atribuyéndoles intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes. No se reputará tal inculpación de desacierto, negligencia o incapacidad de estas personas ni la censura de sus actos oficiales como opuesto a las leyes de orden público. Vale decir, puede perfectamente existir un contrapunto en la opinión. Lo que sí, ese contrapunto tiene que ser de manera respetuosa. Y le voy a entregar la palabra a nuestros invitados para, si pueden circunscribirse a 5 minutos, poder terminar con la exposición. Gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente, y en realidad a todos las y los diputados por el interés y por las preguntas. A nosotros nos parece muy interesante el debate y la discusión, porque de eso se trata, en definitiva, que todas y todos puedan tener la oportunidad de plantear sus preguntas y sus opiniones. Nosotros estamos acá para trasladar derecho internacional de los derechos humanos y las opiniones que los órganos autorizados para eso han desarrollado. ¿Ya? Me quiero referir, brevemente a los hechos ocurridos y la naturaleza de los hechos ocurridos a partir de octubre de 2019 en Chile. Hay un informe especial del Alto Comisionado sobre ese tema, que es público, y un informe de seguimiento, así que eso como respuesta por el tiempo. En relación con el informe Ibrahim al cual se hizo referencia, eso tiene que ver con el derecho internacional humanitario, que es conocido también como derecho de la guerra, que es el marco normativo para los conflictos de carácter internacional y en algunos casos conflictos de carácter no internacional. Y son 4 convenios de Ginebra, 2 protocolos adicionales, y no creo que en Chile haya una situación de conflicto armado interno que deba ser atendido por el artículo 3º común como mínimo y el protocolo 2º adicional. Eso en principio, pero sí ofrecemos hacer un breve capítulo de nuestro aporte que les haremos llegar, como hicimos, sobre ese tema, si es de interés para esta comisión. Felipe, gracias. Lo siento. En honor al tiempo voy a responder las preguntas más específicas, más que los comentarios. Primero partiría por el tema de lo difícil que es definir la proporcionalidad. Claramente es difícil. Lo que sí hay que tener en claro es que el estándar internacional establece que la proporcionalidad tiene que ver con el resultado y no con los medios. El caso específico es el caso de Panguipulli, en donde un malabarista con sables se abalanzó contra un policía. Ahí la proporcionalidad de medios diría que tendría que ser cuchillo contra cuchillo y estaríamos frente a una pelea de sables. No es así. La proporcionalidad tiene que ver con el resultado. El policía, y esto por favor no lo tomen como una opinión personal, o tómenla si quieren, pero cuando uno ve el video, el policía sí estaba en riesgo de la vida si ese sable le entraba en la tráquea. Y eso el estándar internacional lo protege. ¿Por qué? Riesgo a la vida. No es muy difícil de entender, y esto es netamente estándar internacional. Amenaza para la vida del propio funcionario policial lo habilita para usar la fuerza letal. Por mucho que ese sable haya sido de malabarismo, aún así el contexto del caso habría habilitado porque existía una amenaza real inminente a la vida. Y eso es estándar internacional. Hay protección del derecho interno, fue absuelto, independiente del proceso que lo tuvo en prisión preventiva, pero el resultado, la investigación, determinó que él aplicó legítima defensa. Y el derecho interno lo protege, y también el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estuvo en riesgo su vida. Entonces, de nuevo, la proporcionalidad tiene que ver con el resultado, no con los medios. No es cuchillo con cuchillo, pistola con pistola, palo con palo. Es amenaza real a la vida versus amenaza real a la vida. Eso es lo que quería decir. Ahí repasé también con lo que habían propuesto el caso Panguipulli. Diputado Longton, de nuevo, un poco reiterar la idea de que la amenaza, para que acredite o justifique el uso de la fuerza letal, debe ser siempre real e inminente. Esos son los calificativos que requiere la amenaza para utilizar la fuerza letal.
real e inminente. Utilizar la fuerza letal de forma preventiva, porque en el caso concreto que nos pone, de forma preventiva, porque ese policía hipotéticamente va a matar a otra persona, no lo sabemos. Hay una película que habla de Sentencia Previa, creo que se llama, de Tom Cruise, que explica ese tipo de medidas, que anticiparnos a la comisión de un delito que no sabemos si va a ocurrir. La amenaza debe ser real e inmediata. Esa es la amenaza que justifica el uso de la fuerza letal. Inmediata, de acuerdo a las palabras del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, inmediata es aquella que se produce en cuestión de segundos. Es difícil, nadie lo niega, es complejísimo, pero es un funcionario policial entrenado, capacitado, formado para emplear la fuerza letal. No hay otro funcionario público en el país que pueda emplear la fuerza legítima. De manera que es él, a través de su capacitación y formación, quien va a tener que decidir en ese momento. Nadie dice que no es difícil. Bueno, creo que con eso ya termino. Y perdón si me extendí. No, muchas gracias, Felipe. Yo quiero agradecer a doña Paula Berruti, que es oficial a cargo de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también al oficial nacional de Derechos Humanos, Felipe González. Yo creo que se manifiesta una posición. Yo le agradezco también la forma en que ustedes han respondido a las preguntas, y finalmente nos damos cuenta que esta es una materia muy compleja de aplicar, que tiene que objetivizarse de alguna manera, y podemos estar contentes incluso con el último caso que se coloca, donde tanto el derecho interno como el derecho internacional ampara el actuar de un policía en legítima defensa. Muchas gracias, doña Paula. Esperamos que nos manden estos documentos, también la solicitud que planteaba el diputado Sánchez, estos convenios o estas aplicaciones. Es importante también que la comisión lo tengamos. Es un aporte y lo distribuimos entre todos los miembros de la comisión. Sí, para complementar, diputado. Una solicitud de documentos, sí. Súper. Muchas gracias, presidente. Simplemente porque me llegó por acá solicitar también que la Biblioteca del Congreso pueda remitir el documento Concepto, ámbito de aplicación y sujetos de los derechos humanos de octubre del 2022, elaborado sobre la base de una discusión en la Comisión de Derechos Humanos, donde se hizo referencia en muchas exposiciones de expertos a esta discusión de quién podía cometer violación a los derechos humanos, si tenía que ser solo agentes del Estado, etcétera. Entonces eso puede nutrir la reflexión y las actas de esta comisión. Muy Gracias. bien, entonces con el acuerdo de la comisión vamos a pedirle a la Biblioteca del Congreso que nos remita sus antecedentes, junto con agradecer la exposición, y esperamos que nos haga llegar Paula y Felipe los antecedentes. Así que muy agradecidos por su disposición. Así va a ser, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, le vamos a ofrecer la palabra al abogado y asesor legislativo de la Defensoría Penal Pública, viene en representación obviamente de la DPP, don Leonardo Moreno, que es abogado y asesor legislativo, y también a doña Francisca Eulufí, que también es abogada de la misma institución, ambos en representación, o en este caso don Leonardo del Defensor Nacional. Don Leonardo, 10 minutos, usted nos puede ayudar. Buenas tardes, señor presidente, agradecido por la invitación y la excusar al Defensor Nacional, y la exposición de nuestra institución va a estar a cargo de Francisca Eulufí, así que le cedo la palabra para ahorrar tiempo. Muchas gracias, don Leonardo. Doña Francisca, tiene usted la palabra, va a compartir una presentación. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, ahora estoy compartiendo la pantalla. La presentación, por favor, me confirma si es que la pueden ver. Perfecto, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, hacerles presente a los miembros de esta honorable comisión que en esta presentación nos vamos a referir más que nada a los aspectos esenciales y fundamentales de una minuta que ya les hicimos llegar previamente a la comisión. Entonces, nuestro objetivo es ser más bien breve y simplemente recalcar ciertos puntos que también son coincidentes con los que han referido algunos ya de los expositores que nos precedieron. Bueno, primero comentarles un poco la estructura de la exposición. Primero tenemos ciertos comentarios generales, luego algunas propuestas más bien generales en referencia al proyecto, y algunas propuestas específicas también que son las más relevantes, sin perjuicio del desarrollo mayor que se hace en la minuta. Bueno, primero, en cuanto a la propuesta como Defensoría Penal Pública, consideramos que no tan solo es apropiado legislar sobre esta materia, sino que también el texto en sí que se propone es correcto y aceptado y acertado, ¿cierto? Cumple con los objetivos que se ha propuesto alcanzar el proyecto de ley, porque primero va a entregar a miles de funcionarios que tienen el deber de resguardar el orden público y la seguridad interior un marco que sea claro, definido y uniforme, pero a la vez flexible,
para el uso de la fuerza. Y este también instrumento legal va a pasar a ser un insumo sumamente relevante también para efectos de la eventual defensa en el contexto de procedimientos, ya sea penales, por ejemplo, administrativos, a los que puedan enfrentarse estos funcionarios. También, ¿cierto?, desde el punto de vista de la ciudadanía, una ley como la que se propone también va a permitir que ella conozca qué es lo permitido y también lo que está prohibido en términos de uso de la fuerza, lo que va a legitimar, ¿cierto?, el accionar policial a través de mayor transparencia y también de control ciudadano. También, ¿cierto?, esta normativa implica que hay un avance en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado de Chile a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también el Pacto Interamericano sobre Derechos Humanos, que ya hicieron referencia anteriormente. Sin perjuicio, ¿cierto?, de estos aspectos positivos que apreciamos en la propuesta, estimamos que hay ciertos elementos conceptuales y también de terminología que podrían ser mejorados para ayudar a alcanzar de mejor manera los fines del proyecto y también una mejor aplicación práctica. Uno de estos aspectos es primero el ampliar la aplicación respecto a las instituciones y también a los procedimientos a los que sería aplicable esta normativa. Esto porque, de acuerdo al artículo 1 del proyecto de ley, ¿cierto?, esta normativa abarcaría únicamente al personal que pertenece a las fuerzas de orden y seguridad, o sea, carabineros y también la policía de investigaciones, para los casos de funciones que se relacionan con la mantención del orden público y de la seguridad pública interior, y también respecto al personal de las Fuerzas Armadas, que sabemos corresponde al Ejército, la Fuerza Aérea y también la Armada, también de los servicios bajo su dependencia, pero cuando son llamados a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior conforme a la Constitución o la ley. O sea, se trata, ¿cierto?, de un caso excepcional en el caso de las Fuerzas Armadas que estarían regidos bajo esta nueva normativa. ¿Qué pasa, cierto, con estas limitaciones que pueden generarse ciertos vacíos interpretativos, lo que puede llevar a ciertas incertidumbres? Por ejemplo, si es que un carabinero debe hacer uso de la fuerza cuando está haciendo funciones vinculadas con la prevención de delitos o que tienen que ver con dar eficacia al derecho. Lo mismo con los funcionarios de la Policía de Investigaciones cuando se encuentran investigando un delito, ¿cierto? En principio podría entenderse que no se encuentran bajo este paraguas que establecería esta nueva normativa. También en cuanto a los organismos a los que sería aplicable esta nueva normativa, se podría interpretar que no son aplicables a ciertas instituciones, como por ejemplo, ¿cierto?, la Dirección Marítima y Mercante, Directemar, que ejerce de manera ordinaria las funciones de policía marítima, pudiendo, según su ley orgánica, también efectuar allanamientos, incautaciones, arrestos, ¿cierto? Actuaciones que podrían implicar también el uso de la fuerza, pero que no estaría amparado bajo este paraguas. También, ¿cierto?, se encontrarían en principio fuera de esta normativa funcionarios de ciertas instituciones que se encuentran autorizados por la propia ley de control de armas a portar armas, ¿cierto?, y hacer uso también de estos armamentos cuando sea necesario, como sería el caso de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y también de Gendarmería. Entonces, considerando estas eventuales exclusiones, nos parece que es recomendable que se analice la posibilidad de ampliar el espectro tanto de instituciones y de procedimientos a los que sería aplicable para que sean incluidos todos aquellos organismos y funcionarios que tengan a su cargo el hacer efectivo el derecho y el uso legítimo de la fuerza. Luego, ¿cierto?, estimamos que también es relevante que se analice el incorporar una definición en torno a lo que son las armas letales, pues el texto que se propone contempla una definición de arma no letal, pero no una de lo que sí constituiría un arma letal. Esta definición que se propone incorporar no consideramos que sería redundante en atención especialmente al tipo de materia que se está regulando y también los efectos que esta normativa puede tener también en la ciudadanía y en especial también en los reglamentos que el mismo texto legal mandata a dictar con posterioridad a su promulgación. Pero también en torno a esta materia de la letalidad de las armas, consideramos que también es oportuno y sería adecuado el que se defina y encargue a una institución o organismo que determine en concreto cuáles son las armas letales y cuáles armas no lo son. ¿Y esto por qué? Porque así se va a generar un conocimiento y una regulación que sea uniforme en torno a cuáles son los armamentos con los que cuentan las fuerzas de orden y seguridad, cuáles son las armas que se tienen permitido utilizar en determinado contexto, ¿cierto? Si es que existe algún grado de especialización, capacitación específica para ciertos funcionarios y que puedan utilizar ciertas armas en concreto que pueden considerarse más letales que otras comparativamente.
Y esto también se estima que podría ser ayudar a una mejor ejecución de lo que dispone el artículo 10, número 2 del proyecto de ley en relación al contenido mínimo de los reglamentos sobre el uso de los armamentos. Luego, en torno a los conceptos de proporcionalidad y racionalidad que han salido mucho en este debate, si revisamos el artículo 3 del proyecto que se propone, que estamos comentando actualmente, se regulan ahí los principios rectores para el uso de la fuerza por parte del personal de las fuerzas de orden y seguridad, y en el numeral tercero se habla del principio de proporcionalidad y en el quinto del de racionalidad. ¿Cuál es una de las dificultades que estimamos que puede existir con esta diferenciación? Es que ni en el catálogo de las causales de justificación que se dispone en el Código Penal, ni tampoco en las mismas que están en el Código de Justicia Militar, hay una mención al principio de proporcionalidad. A diferencia de lo que ocurre con el de racionalidad, que pasa a ser un principio rector y que también pasa a ser un requisito en algunas oportunidades, como por ejemplo la legítima defensa, se exige cierto la racionalidad del medio. Y como podrá recordar tal vez esta honorable comisión, el profesor Javier Velázquez en su exposición también hizo referencia a que la legislación internacional en esta materia se refiere a que el concepto de proporcionalidad está inmerso, está contenido dentro del de racionalidad. Y en este sentido, ¿cierto? Una conducta que se estime proporcionada va a ser siempre racional. Entonces acá, como recomendación, ¿cierto? Estimamos que lo óptimo sería establecer un criterio único que sería el de racionalidad que mira, ¿cierto?, que no haya existido una implementación del medio defensivo excesivo en el caso concreto y no una igualdad, ¿cierto?, matemática entre los medios de defensa y del ataque, como en el ejemplo anterior que se hablaba en la exposición anterior de sable contra sable, ¿cierto? Luego, ¿cierto?, también el proyecto de ley contempla que debe existir cierta formación y capacitación para el personal de las fuerzas de orden y seguridad en la materia. Entonces acá, como recomendación, estimamos que sería oportuno y necesario también incluir el deber de informar y determinar la periodicidad con la que se realizan estas capacitaciones, la cantidad de funcionarios que participan en ellas, materias trabajadas, los contenidos, etcétera. Y esto porque va a permitir a la ciudadanía conocer de mejor manera los esfuerzos concretos que están realizando las diversas autoridades, las diversas instituciones que están autorizadas para hacer uso de la fuerza, en pos de una mayor especialización, lo que va a legitimar aún más su accionar. En cuanto, ¿cierto?, a los deberes relacionados con el uso de la fuerza, si bien el artículo 6 dispone diversos deberes que tienen que ajustarse a actuar los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad al momento de ejercer la fuerza, estimamos que pueden estudiarse ciertas ampliaciones o inclusiones a estos deberes que pueden llevar a su concreción aún mayor, como por ejemplo en el deber de identificación, incluir el utilizar mecanismos visibles en la vestimenta del funcionario que incluyan, por ejemplo, nombre, grado y dotación. Ello para que se asegure objetivamente esta finalidad y así evitar, por ejemplo, episodios que se difundan en que se utilicen, por ejemplo, nombres de fantasía, lo que redunda en cuestionamientos eventuales a accionar también de la policía. Y luego también la importancia de que el deber de advertencia en el uso de la fuerza se amplíe también a las armas no letales. Esto porque si bien no implican, ¿cierto?, muerte, sí pueden implicar una seria afectación a la salud y a la integridad física de las personas, y en ese sentido, ¿cierto?, consideramos que pudiese ser recomendable el incluir en el deber de advertencia el uso de las armas no letales. Luego, también vinculado con los estándares que se han establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideramos que sería conveniente analizar y estudiar el incorporar un plan de acción previo para minimizar el uso de la fuerza. ¿Y esto por qué? Porque la Corte Interamericana ha señalado que durante el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación de la situación y un plan de acción previo a su intervención, todo ello con el objetivo de minimizar finalmente el uso de la fuerza y las eventualidades fatalidades. Obviamente estos planes de intervención previa tienen que realizarse en concordancia con la autoridad que corresponda y también obviamente aplicable únicamente a casos que puedan afectar el orden público y la seguridad interior, que tienen cierta planificación previa, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, espectáculos deportivos o marchas, por ejemplo, programadas. Luego, en materia de reglamentos, que también se refirió el profesor Bedecarratz en un principio,
resulta, a juicio de la Defensoría, recomendable limitar el ámbito de regulación que está delegado a los reglamentos, porque el artículo 10 del proyecto mandata al Ministerio de Interior y de Seguridad Pública dictar diversos reglamentos que establezcan las actuaciones y los procedimientos que se requieren y también los protocolos para el uso de la fuerza. Pero, ¿cierto?, no hay una limitación en torno a que estos reglamentos no pueden restringir ni limitar los derechos humanos que están consagrados en tratados internacionales y que también reconoce nuestra Constitución, porque para esta limitación es necesario que exista una norma legal. Esto va de acuerdo con la norma internacional también y también con la norma propia de nuestra Constitución actualmente vigente. Y esta prevención, esta advertencia es particularmente relevante respecto del ejercicio del derecho de reunión que se establece en el proyecto de ley, porque actualmente no hay una regulación legal sobre esta materia y el ejercicio del derecho a reunión pacífica, según también los instrumentos internacionales y nuestra Constitución, solo puede estar sujeto a restricciones previstas por ley. Y en este contexto, ¿cierto?, su regulación o un reglamento podría entrar en conflicto con esta exigencia de una norma de rango legal. Y también vinculada con los reglamentos, ¿cierto?, los artículos 10 y 16 del proyecto establecen que estas normas van a constituir un todo jurídicamente armónico con las disposiciones de esta nueva ley. ¿Cuáles son algunos de los problemas que vislumbramos con esta frase? Es que primero puede generar problemas de interpretación en relación con la jerarquía normativa que pueden tener estos reglamentos en relación con la ley que se dicte, especialmente también considerando el amplio ámbito de delegación que se establece en el proyecto de ley para los reglamentos. Y que además resulta complejo que se califique de manera anterior a que estén regulados y dictados estos reglamentos de forma ex antes, que son armónicos con la ley, porque se trata, ¿cierto?, de actos administrativos que pueden estar sujetos a un control jurisdiccional posterior. Entonces, en ese sentido, sugerimos también revisar esta norma en particular. Y finalmente, en cuanto a estas observaciones generales, también en materia de sanciones, a lo largo del proyecto de ley hay diversas conductas que están prohibidas expresamente y que están también descritas, pero no se señala ni tampoco se asigna una sanción específica. Tampoco hay una remisión, por ejemplo, de algún tipo penal o tampoco alguna norma de carácter administrativo. Entonces, esta prohibición queda sin reacción alguna por parte del ordenamiento y se transforma finalmente en un mero enunciado que no tiene consecuencias. Esto ocurre, por ejemplo, con el inciso final del artículo 8 del proyecto, que prohíbe el hacer uso de armas letales para demostrar fuerza, por ejemplo. Y ya finalmente la última parte de la exposición, simplemente en cuanto a las propuestas específicas que recomendamos también y proponemos a esta honorable comisión analizar, está la primera en el artículo 3, número 1, que se refiere al principio de legalidad, en cuanto a que la palabra acción que contiene sea sustituida por conducta o que se incluya también omisiones. En el proyecto de ley solo se habla de acción. Y esto porque estimamos que podría ser pertinente para evitar discusiones doctrinales o también prácticas en torno a que si se incluyen o no figuras omisivas. Entonces también el incluir a las omisiones o hablar genéricamente de conductas permite tener un lenguaje armónico con el numeral 4 de este mismo artículo que habla de manera general de acciones y omisiones. Y también otro punto que nos parece importante también relevar de la minuta que enviamos es que se haga una diferenciación clara entre los diversos grados o niveles del uso de la fuerza y de la resistencia que están regulados en el artículo 7. Esto porque estimamos que puede existir una coincidencia o superposición entre dos grados diversos, que son la resistencia activa, que según el texto que se propone se daría cuando existe una resistencia física o bien amenaza o agresión actual inminente hacia la autoridad, y la agresión activa, que implica una amenaza o agresión actual inminente que sin tener las características de letalidad puede generar afectación a la integridad corporal. Entonces, la amenaza o agresión actual inminente, según el proyecto de ley, puede ser constitutiva a su vez de una resistencia activa, ¿cierto?, o de una agresión activa. Y esta superposición no resulta indiferente porque a mayor grado de resistencia, también mayor grado del uso de la fuerza está permitido también para efectos de que sea razonable también en torno al principio de razonabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Con esto hemos terminado nuestra presentación. Quedamos atentos si tienen preguntas y también si consideran necesario enviarles también nuevamente la minuta que preparamos con un mayor desarrollo y detalle de las argumentaciones que aquí brevemente les expuse. Muchas gracias a doña Francisca Eulufi
y también a Leonardo Moreno. Le agradecemos mucho la exposición. Estamos terminando la sesión y junto con agradecer la exposición, solicitarle si nos pueden remitir también a Secretaría su exposición con detalle para remitirla a cada una de las diputadas y diputados, y también manifestar que de ahora en adelante o en la tramitación también poder contar con su presencia cuando lo citemos es muy, muy importante. Así que muchas gracias, Leonardo, Francisca, por su exposición. Le quiero pedir públicas excusas a don Felipe Abbott Matus, que era invitado la diputada Cariola, lo mismo a don John Griffiths Spillman, que está también asistente telemáticamente invitado por la diputada Flores, y en la siguiente sesión los vamos a colocar en el primer lugar de la tabla para que puedan exponer. Así que les agradezco y les extiendo a nombre de la comisión nuestras excusas, pero el tiempo y el debate no fueron nuestros mejores amigos el día de hoy. Sin más, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta la misma.